amigos y bienvenidos a la hora del inmigrante, donde el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la situación, todo lo que está ocurriendo hoy en día con el pasaporte venezolano, qué está ocurriendo con los pasaportes vencidos venezolanos y cómo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno encargado de Venezuela están en estos momentos lidiando con este problema, este dolor de cabeza que todas las semanas tenemos decenas de personas preguntando qué va a pasar o qué no va a pasar con los pasaportes venezolanos en el exterior. Hoy tengo un invitado especial, bueno, amigo de la casa, que es el activista político Kennedy Bolívar. ¿Cómo estás, Kennedy? Gracias, John. ¿Cómo te va? Un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación, hermano. Excelente. ¿Y quién más que tú el día de hoy para que nos hable un poco acerca de todo lo que está ocurriendo con el tema del pasaporte y cómo el gobierno encargado de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando para tratar de solventar, de solucionar este problema que tienen miles, si no millones de venezolanos en el exterior? Entonces quería empezar primero con lo que sabemos acerca de los pasaportes venezolanos. ¿Qué está haciendo hoy en día el gobierno de Estados Unidos para ayudar a todas estas personas que tienen un pasaporte vencido? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Quiero agradecerte todo el trabajo que haces también por la comunidad venezolana. Sé que eres uno de esos abogados que se dedica día a día con entrega y esmero a trabajar en función a que cada quien consiga el camino correcto, pues, para estar en este país de la manera legal. Mira, una de las cosas que, bueno, también el Estados Unidos fue el primero en reconocer, darle esa vigencia al pasaporte una vez vencido, darle una vigencia de 5 años continuos una vez que se vence el pasaporte. Pero allí se presentan varias situaciones, pues, como sabemos, no solamente en Estados Unidos, sino recordemos que a Guaidó, en este caso, lo reconocen 60 países aproximadamente, y a partir de allí el análisis no puede ser solamente enfocado a lo que pasa en Estados Unidos, sino también a lo que pasa en el mundo. Ojo, yo pude de alguna manera viajar con mi pasaporte vencido y fue aceptado. Fui a Colombia y por lo menos el trato fue normal, sin ningún problema. Fue muy cordial todo, tanto la entrada y la salida de acá a Estados Unidos, como la entrada a Colombia y como el regreso igual. Y bueno, en efecto, allí está planteado varias interrogantes. ¿Qué sucede con el que tiene el pasaporte vencido más de 5 años? ¿Qué sucede con los que han estado acá? Y bueno, tú sabes, en una situación, por ejemplo, de residentes que no han salido de alguna manera, pero que siguen aquí, pero tienen el pasaporte vencido desde el 2013, 2014. Claro. Entonces, allí es donde se presenta una situación bien compleja. Y además, como mucha gente, muchos venezolanos siempre me han preguntado, Kennedy, ¿cómo hacemos? Porque ustedes, no digo yo, yo creo que yo soy el menos calificado para dar una opinión con respecto al gobierno interino, pero como lo conozco de cerca y conozco quienes están allí trabajando, siempre se me ha preguntado qué opino yo con respecto al tema del pasaporte como tal, que sea un pasaporte nuevamente emitido por el gobierno interino, y sabemos que eso va a ser muy difícil. Primero porque se presentan una situación bien compleja, cómo manejamos un sistema de datos, de identidad, cómo nosotros tenemos acceso a toda esa base de datos que nos permita decir quién es John de la Vega. Bueno, John de la Vega es el que realmente está solicitando este pasaporte. Eso es verdad. Y sí, lo otro es, todo el registro, esa base de datos está en manos del régimen en este momento, y que efectivamente no se puede hacer una base de datos que sea fidedigna. Eso suma también qué va a pasar, por ejemplo, si se emite un pasaporte, qué va a pasar con los países que no reconocen a Guaidó. Entonces, una persona que vaya, por ejemplo, qué sé yo, a Australia, Dinamarca, pongamos que no, a lo mejor que no reconocen o cualquier país que no reconozca a Guaidó, eh, tienes un pasaporte vencido. Entonces, Claro. ¿qué haces? O si emites un pasaporte realmente, si yo no reconozco a ese gobierno, ¿cómo ese gobierno es un documento legítimo? Y allí se presenta esa otra interrogante. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Esto es bien calculado también por el régimen, John. Recordemos que todo esto se hace con la finalidad de alguna manera generar control social para Claro. que decidir quién sale del país y quién no sale del país. Entonces, por ejemplo, el caso de las prórrogas que tenía el cuerpo diplomático que encabezaba la dictadura en Brasil, ellos dijeron, bueno, si nosotros nos vamos,
tenemos aquí una gran cantidad de prórrogas que no van a poder ser entregadas. Ojo, es una forma de chantaje para decirle, ustedes tienen que reconocerme, pero que además no la entregan y no Pues la se ha van a convertido en un entregar. mercado negro también, se ha convertido en Por una supuesto, mafia que claro, gana mucho dinero haciendo eso. por supuesto, a lo interno de Venezuela, hace rato conversaba con mi papá y me decía que ha sido imposible su trámite de pasaporte. No sé si tendrá que ver con la connotación del tema político allí de por medio porque está mi nombre, pero sí él ha tratado de seguir todas las reglas y las regulaciones que debe seguir cualquier ciudadano a los efectos de que le emitan un documento de identidad como es el pasaporte y resulta que no ha podido hacer nada, incluso lo que se ha conseguido es alcabalas donde cada quien maneja el país a su manera y de acuerdo a un arancel que ellos cobran a modo personal. Entonces, es un tema muy complejo. ¿Qué pasaría con los pasaportes de las personas que están afuera? Yo tendría que viajar, entonces, los que están afuera, bueno, a lo mejor no tengan problemas en los 60 países, pero los que están adentro, entonces, ¿qué hacen? ¿Puedo salir yo con el pasaporte que emite el gobierno interino? No, Allí se imagínate, presenta y probablemente te puedan entonces arrestar porque estás otro problema utilizando más que se le va a documentos. presentar, evidentemente. Por eso es que sí creo que yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno interino es llegar a un acuerdo con los países que lo reconocen por lo menos y que allí en esos países, sobre todo para los que están afuera, pero este problema va a seguir persistiendo para las personas que siguen en el país, que no van a poder salir siempre y cuando no tengan un pasaporte vigente y allí se presenta una situación muy compleja. Yo creo que todo esto pasa y tú lo sabes y lo sabemos todos por Claro. definitivamente sacar a la narcodictadura del poder y que esta dictadura, bueno, primero pague por todos sus crímenes, pero también el país se pueda desentar y pueda enrumbarse hacia unas nuevas regulaciones, hacia un nuevo ordenamiento jurídico y que cada ciudadano pueda efectivamente hacer una vida normal como se hace en cualquier país del mundo. Sí, entonces yo me he dado cuenta que por lo menos el servicio de aduanas aquí en Estados Unidos ha dejado a personas entrar sin ningún tipo de problema con el pasaporte vencido, con tal de que estén dentro de esos 5 años. También en la lotería de visas por lo menos está utilizando, se le está agregando, y el Departamento de Estado no tiene problema con eso, de que los pasaportes vencidos se le agreguen en 5 años, igual que las prórrogas. Tiene una prórroga hasta el 2021, del 2021 al 2026. A futuro vas a poder utilizar eso. Si la prórroga te dice que está vigente hasta el 2021, tienes que utilizar esa fecha, no puedes agregar fechas adicionales porque eso de los 5 años comienza cuando se vence el pasaporte. Lo Pasaporte. que sabemos en estos momentos, yo creo que es lo de los 5 años, por lo menos en Estados Unidos y otros países que lo han aprobado, que han dejado que esta política pueda ser utilizada en sus países, como me dijiste ahora en Colombia. Yo sé que también en Colombia muchas personas han entrado con el pasaporte vencido, no ha habido ningún tipo de problema por los momentos. Lo que no sabemos ahorita, la incógnita es, la interrogante es si el gobierno encargado va a poder ayudar a las personas. Yo honestamente pienso que no van a poder hacer nada con el tema del pasaporte. Podemos seguir presionándolos, pero como tú dices, ese registro para poder demostrar quién es ciudadano venezolano, quién puede tener ese tipo de documentos. Yo creo, lamentablemente, el régimen controla este registro y yo creo que el gobierno encargado está un poco con las manos atadas. Y, sabes, ya como tú dijiste, un mecanismo de control social también el tema del pasaporte y unas mafias que manejan eso, que están cobrando hasta $3,000 para que te den un pasaporte. ¿Qué es lo que Sí, opino yo, Kennedy? Yo creo que el gobierno encargado debería buscar la manera a las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos que puedan mostrar sus pasaportes, estén vigentes o estén vencidos en sí, ese momento, hayan vencido, y que ellos puedan emitir algún tipo de tarjeta de identificación para poder utilizarla, porque acuérdate que no nada más es temas migratorios, también tenemos temas de si quieres comprar propiedades en los Estados Unidos, si sí, quieres abrir una cuenta de banco, también los bancos están poniéndose súper difícil y no les importa lo de la regla de los 5 años, si no tienes un documento de identidad que no haya vencido, no puedes utilizarlo. Así que yo creo que deberían de buscar la manera de como tener algún tipo de documento de identidad, ¿verdad? claro, por supuesto. Mira, una de las cosas que yo veo y que es bien compleja, por ejemplo, yo estuve saliendo de acá de Miami hace unos días, hace un tiempo, aproximadamente hace 6 meses antes que ocurriera el tema de la pandemia. Y recuerdo que iba con dos personas y una de las personas presenta su pasaporte vencido y el funcionario de la TSA recuerdo que le dijo que no podía, que no aceptaba ese pasaporte. Y Wow. entonces yo le comento y le digo que hay una resolución del Departamento de Estado
donde efectivamente el gobierno americano acepta el pasaporte. Ojo, este era un viaje interno inclusive. Entonces, yo creo que ese problema se ha presentado en varias oportunidades. Ojo, no a lo mejor con la frecuencia que a lo mejor podamos decir que es un problema, pero sí creo que esto debe ser más masificada la información con respecto al tema del reconocimiento del pasaporte. Por otra parte, sí creo y creo que el tema del pasaporte es muy complejo y debe ser algo que debe ser resuelto porque es una prioridad para todos aquellos venezolanos que se incorporan a una nueva vida en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en aquellos países que lo reconocen como un gobierno interino. Creo que el gobierno interino debe llegar a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo para que estas personas puedan resolver esa situación, porque, ojo, no solamente en Estados Unidos que estamos presentando en la situación de cómo apertura una cuenta de ahorro, cómo me traslado en un boleto, compro un boleto de avión y cómo me traslado en ese vuelo con la identificación del pasaporte, sino también, por ejemplo, he escuchado problemas en Chile, he escuchado problemas en Ecuador, donde las personas realmente no han podido resolver el tema del pasaporte. Entonces, sí creo que esto hay que de verdad dedicarle tiempo y que, bueno, el interinato es el que debe de alguna manera tratar de ver cómo resolver esa situación, que hay prioridades realmente que yo creo que deben ser consideradas prioridades que son más sensibles que, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, gastarse un dineral para una consulta, por ejemplo, que no tiene sentido. Entonces, yo sí creo que hay situaciones que los venezolanos están sufriendo y que el pasaporte es uno de los grandes problemas porque no hay otro modo de identificación en cualquier parte del mundo cuando tú sales de tu país que no sea un pasaporte. Y eso hay que recordar a las personas que acuérdense que el gobierno interino, el gobierno encargado, trabaja para los ciudadanos venezolanos, nosotros no trabajamos para ellos, así que siempre recuerdo a las personas que se comuniquen con ellos, se comuniquen con el embajador encargado y con todas las personas que Sí, se encargan aquí de ese gobierno de Juan Guaidó y que le digan, le hablen con ellos, comuníquense, envíenle correos electrónicos, llámenlos. De verdad que tienen que estar bastante activos en este tema porque al final del día son los que nos representan a nosotros los venezolanos en los Estados Unidos, y si no hablamos con ellos, ¿con quién, con quién podemos hablar? Esa es la pregunta. Y siempre sí, recuerdo a las personas que ese documento, algo que emitió la Casa Blanca, en la cual explica lo de los 5 años, y también un reporte, sí, un comunicado del Departamento de Estado. Siempre digo a las personas que sí, lo mantengan con ustedes, mantengan una copia de ese documento cuando vayan a viajar o cuando donde vayan a ir, porque es lo único que tenemos para poder demostrar de que puedes utilizar ese pasaporte, porque van a haber muchos oficiales de inmigración, oficiales de la aduana, que ni siquiera esto va a ser como hablar de un tema completamente que ellos sí, no saben. Entonces quiero que se recuerden de eso para que no tengan problemas y puedan viajar. Entonces, bueno, totalmente. Kennedy, de verdad que excelente información. Como ya saben, 5 años, el gobierno de los Estados Unidos y otros países que puedes conseguir la lista en Sí, Internet, va a ser entonces el pasaporte, va a considerarse vigente desde el momento que se vence, le agregas 5 años adicionales. Si tuviste una prórroga, le agregas 5 años a esa prórroga si la prórroga ya está sí, vencida. por Eh, supuesto. lo que no sabemos es qué va a hacer el gobierno encargado para poder solucionar este problema. No creo que vamos a tener ninguna solución en este momento y tampoco lo veo, por lo menos en el Sí, 2020, especialmente con caemos la en lo crisis. mismo. Caemos en lo mismo. Todo pasa por una salida del régimen del poder en Venezuela. Eso es lo que queremos y yo creo que al final del día, ojalá que ese sea lo que ocurre al final, que salgamos del régimen dictatorial que tenemos hoy en día en Venezuela para que podamos solucionar esto, porque me acuerdo que sacar un pasaporte antes, claro, tenías que ir por lo menos en el centro de Caracas, tenías que despertarte Sí, a las 5 de la mañana, pero tenías tu pasaporte casi que el mismo día. Yo creo que hasta había un servicio que sí, podías hacer express. Yo era pequeño en esa época, pero era algo posible. Hoy en día es imposible y el gobierno, el régimen, lo ha utilizado como un arma en contra de los ciudadanos venezolanos. Muchísimas gracias, Kennedy, y yo sé que también vas a estar con gracias a nosotros ti. para darnos otra información a futuro acerca de todo lo que tiene que ver con la política en los Estados Unidos. Kennedy, últimas palabras. Bueno, no, seguir trabajando y luchando quienes estamos afuera para tratar de alguna manera de impulsar también el cambio que necesita Venezuela. Venezuela necesita no solamente una nueva Venezuela, sino un nuevo liderazgo político que afiance los valores de la libertad, la democracia y la justicia para que el país se enrumbe definitivamente al desarrollo y la prosperidad. Excelente, Kennedy. Bueno,
Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube La Hora del Inmigrante, que nos sigan por las redes sociales en Instagram La Hora del Inmigrante, que le den like si les gustó el video y que lo compartan. Y también comenten qué opinan del gobierno encargado y qué opinan que ellos pueden hacer. También pongan sus iniciativas para ver si podemos llegar a esta información al gobierno encargado. Hasta la próxima.